Déjame decirte, yo no entro en discusiones, yo veo cifras, veo números y a partir de eso hago o no mis proyecciones con las cuales puedes tú estar o no de acuerdo. Yo estimaba y sigo estimando que el dólar va a terminar entre 69 y 72. Cuando yo digo que el país vive en un estrés económico, es que hay una serie de variables que están distorsionadas hoy en día. Que ya hay un día, tú no tienes mucho por dónde coger. Desde el gobierno, la persona que yo he ido con una posición como más consona con lo que yo creo, no quiere decir que sea la verdad, es Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio. Bueno, aquí estamos con la entrevista central del día, un hombre que da pocas entrevistas, por lo tanto hay que sacarle el jugo a don Daniel Toribio, el profesor Daniel Toribio, ex ministro, ex administrador general del Banco de Reservas y esposo de Altagracita. Sí. Me gustó eso. Sí. Siempre la mujer esposa, no, Sí, también, sí. Pero Bienvenido, claro. profesor. Gracias por invitarme, gracias. Bueno, la invitación a usted realmente se debió a que José Manuel Luna Valiente, entrevistado aquí, la arreció contra usted, llamándolo de varias maneras, reiteradamente, irresponsable, sobre su postura y el tema de la tasa del dólar y la proyección que usted hacía. Por eso estamos aquí, queremos saber su opinión respecto si usted mantiene esa postura. Que por cierto, salió un comunicado, justo ahora lo envían, el Banco Central, puntualizaciones aclaratorias sobre las medidas prudenciales adoptadas por la Junta Monetaria. Acaba de llegar ahora esta información. Déjame decirte, yo no entro en discusiones, yo veo cifras, veo números y a partir de eso hago o no mis proyecciones con las cuales puedes tú estar o no de acuerdo. Yo estimaba y sigo estimando que el dólar va a terminar entre 69 y 72 por uno. Y bueno, las proyecciones vienen dadas porque el Banco Central había perdido 2.000 millones de dólares en reserva, recuperó 1.000 millones de dólares, pero fue por un préstamo que hizo el gobierno, pero eso es muy coyuntural, porque es un dinero que se deposita en el Banco Central y el gobierno tiene que gastarlo en algún momento. Entonces es muy coyuntural. Por el otro lado, había una presión, se ha mantenido una presión al alza de la tasa de interés, pero además las últimas noticias tampoco son tan agradables, digamos de enero a febrero. Si ustedes fijan, por ejemplo, los datos, de enero a febrero, dejaron de llegar al país más de casi 150.000 visitantes. O sea, es decir, perdimos enero o febrero casi un 10% del total de visitantes que visitó enero o febrero del 2024, lo cual es una cifra apreciable. Las empresas de zona franca en enero, antes de esto, no tiene nada que ver con la guerra comercial, ya habían terminado, su crecimiento fue de menos del 1%. Entonces, todos estos elementos, además, el gobierno, el Banco Central había estimado que la tasa iba a terminar en 63.11 y ya hace 2 o 3 días que estaba en 63.45, 46, aunque ha bajado un poco, creo que por elementos de carácter coyunturales, pero hay una expresión que a mí me gusta utilizar, a mucha gente no le gusta, pero dice, éramos muchos y paró la abuela. Sí. Éramos muchos y parió la abuela. O sea, ¿por qué? Porque con esta crisis, que aunque se ha querido minimizar el impacto en la República Dominicana, uno no está claro lo que va a pasar. O sea, una guerra comercial no beneficia a nadie. Tenemos 3 de los principales productos de exportación de nosotros, café, tabaco y azúcar, van a estar impactados por eso, pero hay impacto directo e indirecto. O sea, porque tú dices, bueno, eso es directamente, pero indirectamente en una guerra comercial los precios pueden estar subiendo de muchos de los productos, tú no sabes en qué situación te va a encontrar. Entonces, obviamente, la economía dominicana no está en sus mejores momentos. Y una de las cosas que yo digo es lo siguiente,
El Banco Central ha bajado su tasa de política económica de 8.5 a 5.75. La ha mantenido bajando, mientras la tasa de interés se ha mantenido subiendo o ha mantenido alta. Eso te indica a ti de que la tasa de política económica del Banco Central no es, o sea, no es un referente para lo que está pasando con la tasa de interés en general. Pero además, tú estabas hablando de ese comunicado del Banco Central. El comunicado del Banco Central lo que procura, lo que pasa es lo siguiente. El Banco Central, había una normativa en la República Dominicana que establecía que tú no podías prestar más que el 15% a personas que no generaban dólares, más del 15% de tu capital, los bancos comerciales. Eso se disparó. Eso llegó a estar hasta un 40% del capital de los bancos prestado en dólares. Lo que hizo el Banco Central no fue que subió de 15 a 25, sino que en la práctica eran 40 o 30 y lo bajó a 25. Okay. Entonces, fíjate que da la impresión de que está subiendo el porcentaje, pero no lo está subiendo porque en la práctica ese porcentaje no se cumplía. Todo lo que hace el Banco Central es que trata de explicar cuál es la decisión que ha tomado, porque hubo muchos niveles de confusión en esa medida, y cuando tú tomas medidas tú tienes que precisarla, aclararla. Todo esto yo creo que anda en el sentido correcto, pero de todas formas hay una realidad concreta. La economía dominicana está llena de tensiones y de estrés muy serio. El otro elemento que entra en juego tiene que ver con el déficit fiscal. El gobierno, los ingresos del gobierno en términos de la proyección están por debajo. Pero además el gobierno dominicano, y es una de las cosas que más llama la atención, el gobierno dominicano en los últimos 4 años ha vivido del préstamo informal. ¿Préstamo informal? Sí, cuando digo préstamo informal quiere decir, en el 2020 este gobierno le toma prestado a contribuyentes y a la Bari. En el 21 le toma prestado a contribuyentes y a la Bari. En el 22 le toma prestado a contribuyentes y a los bancos. En el 23, recuerden que el caso bueno, por lo menos del 24, estamos hablando del dinero de Aerodón. O sea, todos estos son dineros extraordinarios que solo se dan una sola vez. Y en el fondo, cuando tú coges prestado de esa forma, tienes que pagar. Pero y todos los millones de dólares que ha aprobado el Congreso Dominicano para financiar el déficit. Bueno, lo que pasa es que mucho de ese dinero se ha ido en gastos corrientes. Fíjate, por ejemplo, un dato. A marzo, el ingreso corriente, el gasto corriente del gobierno fue mayor que los ingresos corrientes. O sea, los gastos normales en sueldos, salarios, combustible, papelería y ese tipo de cosas que hace el gobierno central fue mayor que los ingresos que recibió, los ingresos normales que debe recibir el gobierno. ¿Qué es lo que te dice a ti? Hay un problema estructural en el gobierno y en las autoridades del gobierno que implica que no tiene inclusive muchos espacios fiscales. Cualquier crisis, cualquier elemento lo lleva a una situación difícil y lo pone en una situación difícil. Entonces usted mantiene, profesor Toribio, usted mantiene la postura de que inevitablemente el dólar va a llegar a esas cifras. 69, no, o sea, mis estimados son entre 69 y 72. O sea, muy 72. Pero son muchos. Sí, o sea, al final del año. Ajá. Al final del año, yo estoy hablando, o sea, mis estimados son que están entre 69 y 72. Pero ¿qué puede significar esto para el país? Porque estamos hablando de que hay un presupuesto que se hace en función de un 63, creo que era un 63%. Sí, 63%. No, 63.11 por uno. Bueno, obviamente un incremento de la tasa de cambio dispara todos los valores. Fíjate que la situación, o sea, cuando yo digo que el país vive en un estrés económico, es que hay una serie de variables que están distorsionadas hoy en día. Que ya hay un día, tú no tienes mucho por dónde coger. Fíjate, el año pasado, el Banco Central dejó en circulación algo así como 180 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir que dejó en circulación? Normalmente lo que hace el Banco Central es
cuando se vence una letra o un título, un certificado, un bono, lo que hace es que los recompra. Tú dices, bueno, esos 180,000 se vencieron, yo lo vendo a la tasa de interés que está en el mercado en este momento, que puede ser más baja o más alta. Ahora el Banco Central no hizo eso el año pasado, y no que lo dejó en circulación. ¿Qué pasa? Que cuando comenzó la presión del dólar, se vio en la obligación de comenzar a recoger dinero. Sí. Por eso fue que perdió reservas, y por eso es que en febrero quiso emitir letras de bonos o certificados, a vender certificados, y la gente no se lo compró porque el banco quería que se lo pagaran al 8%. Fue después de 3 subastas que el Banco Central se dijo, tengo que subir la tasa de interés, y la gente entonces le compró al 11 y pico, casi al 12. Como tú ves, la gente estaba en las expectativas de tener una mejor tasa de interés. Entonces, cuando tú tienes una tasa de interés de esa naturaleza, tú tienes presiones internas. Tú te das cuenta, por ejemplo, que un sector tan dinámico como el sector de la construcción, por un lado, es muy sensitivo a la tasa de interés. ¿Por qué? Porque los constructores toman prestado, pero toman prestado también los adquirientes. Entonces, en la medida en que la cuota en que tenga que pagar los adquirientes por incremente, por un valor determinado, la gente dice, no compro, o pospongo la decisión de compra. Doctor Indio, ¿han sido erradas las políticas monetarias que ha aplicado en este momento entonces el Banco Central? Mira, yo te voy a decir, es que tampoco el Banco Central tiene mucho espacio, porque seamos honestos, o sea, el Banco Central, mira, a octubre del año pasado, la deuda del Banco Central era de más de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos quiere decir 1 millón de millones, la deuda del Banco Central. Pero eso es casi el presupuesto. Sí, exactamente. Es casi lo mismo que el presupuesto. Eso debía el Banco Central. Es por eso, recuérdate. Qué bravo entonces. No, recuérdate que ahí es que va el tema. Recuerda que eso fue lo que llevó al Banco Central a a no recomprar. Recuerden que yo le estaba hablando de 180,000 millones de pesos. Sí. El Banco Central dijo, estoy debiendo mucho, déjame no recomprar esas letras, y esos 180,000 millones los dejo en circulación. Pero esos 180,000 millones, ¿qué hacen? Que están buscando dólares. Porque los pesos que se compran buscan dólares. O sea, me explico, ¿por qué buscan dólares? Cuando tú compras, para ponerte un ejemplo, un plátano, en el plátano hay fertilizantes, abonos que son importados. El tractor que es importado, o sea, todo esto es importado. Entonces, por cada peso que tú gastas, hay una parte del dinero que va a buscar dólares. Como el Banco Central dejó 180,000 millones de pesos en circulación, recuérdese que era porque tenía una deuda de más de 1 billón de pesos. Entonces, pero cuando llegó febrero, ya dijo, ya no aguanto más. Estos niveles de presión no lo aguanto más y estoy necesariamente obligado, compelido a ir al mercado a comprar pesos. Fue entonces cuando fue al mercado, la gente no quiso comprárselo al 8% de interés y tuvo que terminar comprándolo a casi un 12%. Profesor, le voy a leer unos titulares que tienen que ver con el nuevo modelo económico, la diplomacia económica arancelaria de Donald Trump. Titulares. Casa Blanca minimiza el derrumbe en los mercados por aranceles Trump y pide no entrar en pánico. Oiga bien, más de 50 países han hablado con Unión Europea o Estados Unidos para negociar los aranceles según asesor de Trump. La Unión Europea empieza a buscar otros socios comerciales, quieren acuerdo con India y Mercosur. Me voy a quedar en esos tres. ¿Ustedes creen cómo va a afectar a República Dominicana la aplicación de un 10%? Oiga bien el dato, los jeans están más caros, las zapatillas de fabricación norteamericana se van a encarecer, y usted ha dado un dato que no podemos dejar pasar por alto. El mes pasado bajaron el turismo, los turistas a la República Dominicana. ¿Cómo nos va a afectar? Mira, yo no quiero ser ave de mal agüero, no quiero plantear,
pero obviamente es un escenario complicado para la República Dominicana y para cualquier otro país. Porque si tú en los 2 primeros meses, en el caso del turismo, enero, febrero, tú tuviste una caída de 150,000 visitantes que no vinieron al país sin tener esta crisis, hay un elemento que entra en juego aquí, por ejemplo, en la parte, vamos a ver en la parte turística. Ojalá y no se dé igual, pero hay un tema que no lo analizamos, que es cómo se comporta el turista, fundamentalmente el de Estados Unidos. En mi impresión, yo no tengo la cifra aquí, los que vienen de Estados Unidos normalmente son de origen latino y fundamentalmente cubanos. Cubanos que no pueden ir a Cuba, se entiende que si vienen a Punta Cana o a República Dominicana están viniendo a Cuba, o sea, en el sentido que somos iguales, que nos parecemos, que tenemos... La geografía, o sea, todo ese tipo de cosas. Ahora, esos mismos cubanos, hoy en día, muchos cubanos están en una situación media complicada, porque no están seguros si lo van a dejar volver a entrar a Cuba. Algunos pueden tener algún caso pendiente, que si se pasó una luz en rojo, por ejemplo, que si pasó algo, otros que tienen un parol humanitario, otros que tienen otro tipo de tratamiento, o sea, y lo hace repensar qué va a ser de su vida a partir de, y quisiera estar lo más tranquilo posible y no estar, digamos, exponiendo. Eso es por un lado. Por el otro lado, hay un tema, por ejemplo, que con esta guerra comercial ya, pienso que fue JP Morgan, anuncia que hay un 80% de posibilidades de que Estados Unidos entre en recesión. Una recesión implica una caída del empleo. Y eso puede tener un impacto fundamentalmente en el tema de las remesas. O sea, estamos hablando de impactos negativos que puede tener. Yo he oído algunos argumentos, fundamentalmente de sectores del gobierno. Un argumento que me parece bien. ¿Cuál? El que lo que es igual no es ventaja. Ajá. Lo que pasa es que si todo el mundo está en crisis, la gente como que se pone en una situación de pánico. O sea, claro, tú dices, ¿por qué razón tengo que gastar mi chelito ahora, en este momento, donde hay alguna posibilidad de tener un acontecimiento negativo en el futuro? Entonces, yo, inclusive, miren, y no lo digo por crítica, tú puedes hacer, hoy en día todos los medios de comunicación hablan de... No, no es por crítica, usted lo hace, ¿no? No, es que usted es así. No. Sí, pero es verdad que yo soy así. Sí. Entonces, mira, yo veo los medios de comunicación, todos los medios de comunicación hoy en día, y ustedes lo oigo comentando, sobre el tema de que el discurso del presidente. De la mujer mía, el de ayer. Cuando la mujer mía me dice, el presidente va a hablar, ¿de qué ustedes creen que yo pensé que él iba a hablar? De los aranceles y el impacto en la economía. Sí. El dólar. Yo pensé, yo no sé ustedes. Yo como dije, economista al fin. Yo también. Como economista, yo pensé lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque uno entendía que lo que era prioritario para el país en ese momento y en esta coyuntura es decir, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? Sí, claro. Correcto. No fue así. No es que yo esté en desacuerdo con lo que él dijera o con alguna de las medidas que estaba tomando. Lo que estoy diciendo es que para mí, y parece que para ustedes también, la prioridad en ese momento es cómo vamos a manejar esto. Claro. Inclusive yo debo reconocer, por ejemplo, que desde el gobierno, la persona que yo he oído con una posición como más consona con lo que yo creo, no quiere decir que sea la verdad, es Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio. O sea, ¿qué ha planteado Hito Bisonó? No, Hito ha estado hasta reuniéndose con los diferentes sectores, que es una cosa que debió haber encabezado el presidente, te aclaro. O sea, debió haber porque la magnitud es para que el presidente... Pero inclusive la que primera, no delegara el presidente. Entonces la primera declaración del presidente dice, bueno, que no quedamos tan mal, pero la del ministro de Industria y Comercio fue más prudente. Dice, vamos a analizar los impactos indirectos, directos e indirectos, porque recuerden que hay impactos directos, pero hay impactos indirectos, es decir, cuáles artículos están subiendo, cómo nos impacta. Entonces,
tal vez había que quedar, y en este caso era un tema de que debió haber sido hasta una visión de nación respecto al tema, porque aquí sí se requiere una visión de nación. Digo el presidente que salimos bien parados. Y Fabricio Gómez Mazara, que vino ahí, dijo, no, pero estamos bien porque, por ejemplo, a Singapur y a Madagascar le pusieron unos aranceles por los 80, 90%. Sí, o sea... Pero la economía dominicana no se puede comparar. Pero por eso no se justifica. Pero para agregarle a lo que dice Monclús, aquí estuvo Fabricio Gómez Mazara, que es economista igual que usted, por supuesto, alumno suyo. Sí. Donde usted llega, él tiene que coger una macotica, obviamente. Dijo aquí que el tema, que salimos en coche con los aranceles que nos pusieron a nosotros y puso un rubro en específico con relación al arancel que se le cargó a Nicaragua, que es nuestro principal competidor en materia del tabaco. Dice, por ejemplo, en ese caso a nosotros nos podría ir muy bien con el tabaco que exportamos a los Estados Unidos con relación a Nicaragua, que es nuestro principal competidor. Sí, pero por ejemplo, en muchas cosas nosotros competimos con México y México salió bien parado. Sí, entonces, mal de mucho, consuelo de tonto. Sí. O sea, quiere decir, sí, mal de mucho, consuelo de tonto. O sea, en el sentido de que, porque aquí está mal... Yo tengo que estar mal. No, espérate, no. El problema es que yo reconozco que pudimos haber estado peor, pero eso no está claro. No está claro. Bien. O sea, todavía no está claro cómo eso nos va a impactar, porque tú dices, en una guerra comercial, pon tú que Estados Unidos entre en una recesión. Que la economía norteamericana decaiga. ¿Qué va a pasar con las remesas? ¿Qué va a pasar con el turismo? Entonces tú no puedes de la noche a la mañana sacar en conclusión a partir de un análisis simple de lo que está. Hay una serie de elementos que entran en juego, variables que entran en juego. Por eso es porque yo pensé que el discurso de ayer iba a ser sobre el tema. Aguántelo ahí. No, espérate, Ana Daisy, aguántelo ahí. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer una pausa. Pero Ana Daisy le va a dejar una pregunta. Sí. Y te la responde al retorno. Usted decía que lo que es igual no es ventaja, a propósito del aumento arancelario. No, decía yo no. Dicen ellos. Sí, yo no digo eso. A propósito del aumento arancelario del 10% hacia la República Dominicana, a mí me gustaría saber, dentro de las posibilidades, si República Dominicana también podría realizar un aumento arancelario a esos productos que llegan al país. Vamos a la pausa y usted responde eso al retorno. Tremenda pregunta, Ana Daisy. Muy bueno. Bueno, aquí seguimos conversando en la entrevista central con el próximo gobernador del Banco Central, don Daniel Toribio. ¿Le gusta así? Bueno, tú puedes decir del próximo que va a celebrar el 2028 el triunfo de la Fuerza del Pueblo, tú lo dices así, sí. Ajá. Ahora, el triunfo de la déjalo hasta ahí. El profesor Profesor. No, espérate, que el profesor tiró un cohetico ahí. Sí. Bucapié. Entonces, usted, el triunfo de la Fuerza del Pueblo en el 28, y usted va a ser gobernador del Banco Central. Eso no está, lo primero que tenemos que ganar. El que gana las elecciones puede ser desde mensajero hasta lo que fuese, pero lo primero es que tenemos que ganar las elecciones. Sí, estamos trabajando para eso. ¿Usted se sabe el evangelio de Lidio Cadet? ¿No lo recuerda? ¿Se lo recuerdo? No, ¿cuál es? Ay, ñeñe. Vamos con la pregunta de Nelson. Ahora sí, profesor, se ha hablado mucho de los aumentos arancelarios, ¿verdad? Esas medidas que tomó Donald Trump. Entonces yo decía que si la República Dominicana tiene un aumento arancelario de un 10%, con esos productos que nosotros importamos hacia los Estados Unidos, entonces República Dominicana tiene que tomar una medida, también puede aumentar los aranceles a esos productos que está recibiendo desde los Estados Unidos. Mira, nosotros somos un país pequeño, que la posibilidad de forcejear con un país grande como Estados Unidos son muy pocas, para no decir escasos. Una decisión de esa naturaleza puede impactar, primero, los niveles de precio en la economía dominicana, es lo primero. Y lo segundo, las razones por las que los Estados Unidos establecen el arancel, según ellos, según los Estados Unidos, es
es por el trato que le dan a algunos productos. Mira, yo acabo de ver, recientemente la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos hizo un informe sobre todos los países del mundo y yo vi lo que tenía que ver con República Dominicana. Ellos se quejaban de algunas cosas. Esto es antes del arancel. Hablaban de un 10% del etanol que se lo aplican al importado, no así al local, de un tratamiento desigual para el acero. O sea, hay quejas de parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos respecto a República Dominicana. Y ellos argumentarán de que esa es la razón de establecer el arancel del 10%. Entonces, si tú haces eso, tú entras en el proceso de la guerra. Y a mí, desde mi punto de vista, no me parece prudente ni sensato ni siquiera pensar en esa posibilidad. Porque lo peor, porque nosotros no somos México. Muy bien. Nosotros no somos México, ¿eh? Un puntico en el mapa. José Samuel, Tomás. para te inventar. Sí. Yo tengo una pregunta para Daniel Toribio. Él se ha referido en varias ocasiones en este conversatorio de que la República Dominicana, la economía dominicana vive una situación de estrés. Parece que le hace falta un masajito. Entonces, hablamos de préstamos, por ejemplo, por 40 mil millones de dólares, ¿verdad? Y en el presupuesto del año 2025, el presente año, están estipulados unos 351 mil millones de pesos para el pago del servicio de la deuda. No estamos pagando, por ejemplo, capital, sino el servicio de la deuda, intereses y ese tipo de cosas. ¿Hacia dónde vamos con el endeudamiento externo? Porque es una carrera indetenible. ¿Hasta cuándo la economía dominicana puede soportar esta carrera de endeudamiento? Mira, ese es uno de los grandes problemas, digamos, dentro de la ecuación de la situación económica del país. Uno de los grandes problemas tiene que ver fundamentalmente con el tema tributario e impositivo. O sea, el gobierno tiene mucho espacio fiscal. Fíjate que, por ejemplo, ya los intereses representan el 26% de los ingresos del gobierno. Es una cantidad impresionante. Repite esa cifra. El 26% de los ingresos del gobierno los representan, de los gastos del gobierno, los representan los intereses. Ya con eso tú te quitas, tienes esa parte. Pero además tú tienes compromisos que si el 4% de la educación, si lo que tiene que dar a los ayuntamientos. O sea, el espacio fiscal del gobierno es muy limitado para hacer obras. Tú te das cuenta, por ejemplo, que uno de los grandes errores, ya yo no estoy, yo siempre digo, yo antes daba consejos, ya yo no estoy como para dar consejos, porque después de 5 años tú sabes más que yo lo que tienes que hacer. Pero el gobierno cometió un error muy serio, que fue abrir muchos frentes al mismo tiempo, en términos de la construcción. Al abrir muchos frentes al mismo tiempo, no termina nada. O sea, en este momento no termina, es un problema de que no termina. Tú dices, ¿qué horas tú me puedes ofertar? O sea, ¿qué tú puedes decir? Yo hice esto. Bueno, ahora acaban de terminar el peaje, que me parecería ser de las pocas obras que se han terminado que da el peaje, con una decisión que me parece irracional también. ¿Cuál? La de cobrar para entrar y salir. En un país pequeño, todo el que sale entra en algún momento. Entonces es un irracional. O sea, yo te digo, posiblemente tú tengas que subirlo a 200 pesos. Yo no estoy hablando de que si lo vas a subir o no. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué complicarle la vida a la gente pagando para ambos lados? Pero Bueno. una inversión. No, pero oye lo que estoy diciendo. No voy a discutir la cantidad, que me parece exagerada, porque tú acabas de pasarla de 60 a 100 y ahora de 100 la estás llevando a 200. Hay huelga en Villa Altagracia. Yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Cuál es la racionalidad de tú cobrar en un país pequeño? Yo estoy diciendo en Estados Unidos, en un país donde el que entra normalmente sale de la capital, sí, o de algún sitio. Tú cobrar para los dos lados, porque le va a complicar la vida al que antes pasaba sin necesidad de un peaje. O sea, yo pienso que ahí hay una irracionalidad. Y cuidado si eso comienza a hacerse en los otros sitios.
O sea, porque ahorita lo van a hacer en la autopista, en el peaje de las Américas, o en el otro, o en el de San Cristóbal, en general. Entonces, lo que yo estoy diciendo, lo único que, en términos de construcción, pero si tú coges el país entero, tú te das cuenta que es muy difícil plantear una obra. El presidente Leonel Fernández dijo en estos días en Montecristi, a propósito de una visita de su laborantismo electoral por la Fuerza del Pueblo, que iba a tomar medidas tal y tal y tal sobre el tema, que en su gobierno no pasaría lo que está pasando con la migración haitiana. ¿Usted reivindica algo de lo que dijo el presidente Abinader ayer sobre las medidas que ha tomado, los 15 puntos? Mira, ya a partir de lo que se esté planteando del gobierno, mucho tiene que ver con la operatividad, cómo hacer las cosas. Recuérdate que han sido muchos los elementos, muchas las cosas que se han intentado de hacer. Recuérdese aquello de lo que pasó con las maternidades. ¿Usted se acuerda? Sí. La maternidad que estaban sacando a las haitianas de la... No, la estaban atajando en las entradas. En las entradas. Recuérdese que eso de ahí no pasó. Y además, o que iban a sacar 10.000 haitianos Semanal. Sí. Que no se ha cumplido. Además, lo que mucha gente dice es que la frontera se ha convertido en una puerta giratoria. Sí. Pero qué cosa, en una puerta giratoria. ¿Cómo así, maestro? Pero qué cosa con ¿Cómo ustedes los así? políticos, Dios mío. ¿Cómo así? Una puerta giratoria, o sea, tú entras y das la vuelta por el mismo sitio. Entran 5, salen 5 y cuando Profesor Toribio, pero qué cosa con ustedes los políticos. Porque usted no le conceden nada a nadie. No, pero usted lo dicho ayer, usted no le concede nada. No, de lo dicho no, yo lo que tráeme para que en un mes veamos de lo hecho. Okay. Y entonces cuando discutimos de lo hecho, mira, esto está bien. Sí. Yo te puedo decir en un mes, yo te puedo decir, esto está bien. Por ejemplo, la Procuraduría de temas migratorios. ¿De qué? de temas migratorios. La creación de una procuraduría. Especializada o las temas sanciones a quienes entren con ciudadanos ilegales haitianos acá. Yo no sé, o sea, si tú me preguntas a mí, yo no sé. Vamos a ver, un mes. Convócame en un mes. Sí, y por ejemplo, tú dices, se va a crear una procuraduría. Pero ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a hacer? Okay. O sea, porque palabras. Faltan detalles. Profesor, O sea, no solo detalles. La aplicación, mira, yo no sabía que era de él, pero acabo de ver un merengue que es de Guandulito. Guandulito era, muchos de ustedes no habrán oído a Guandulito. Yo Guandulito, Sí, claro que sí. era En la esquina lo han oído. Sí. Era uno de los mejores músicos típicos que había en el Cibao, Guandulito. Y Guandulito tiene un merengue que yo lo tengo que buscar porque yo lo vi fue así cosas. O sea, como buscando algo. Pero yo no sabía que era Guandulito, decía este merengue, decía, es muy fácil pintar un pajarito. El problema es ponerle el pico y que coma. ¿Tú me entiendes? Ajá. Entonces, cuando el pajarito ya le pongan el pico y coma, ustedes me invitan y hablamos. Está bien, profesor. He consultado a la CEPAL. Profesor Toribio, he consultado a la CEPAL. Le he preguntado, ¿cómo tú ves la economía dominicana para el 2024 y compáramela con el 25? Y me ha dicho lo siguiente, que hay un bajón de 1 punto, qué sé yo cuánto, en el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. Sí. Entonces, estima la CEPAL, que es un centro de estudio económico de la región, dice que va a crecer 4.5. Con ese escenario de aranceles internacionales, de reciprocidad arancelaria, la eliminación de la globalización, el requiem a los tratados de libre comercio, profesor, ¿cuál es la proyección que usted tiene del crecimiento de la economía dominicana? Mira, yo en general, y me perdonan los colegas que trabajan en los organismos multilaterales, soy muy cuidadoso con las estimaciones de los organismos multilaterales, porque los organismos multilaterales normalmente tienden a hacerse el gracioso con los gobiernos de turno, normalmente. Incluido con el PLD, o sea, esa proyección. Yo hablo, José Tomás, de los gobiernos de turno. Okay. O sea, los gobiernos de turno del que esté. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, desde noviembre para acá, desde octubre para acá, la economía viene ralentizándose.
sea, ¿qué quiere decir? Nosotros pasamos de crecer 4, 3, 2 y ya en enero estábamos creciendo 2. Tú dices, bueno, pero en febrero las cifras no han salido. Inclusive algunos economistas estamos ansiosos por saber cuáles son las cifras en febrero. Porque tú no me puedes decir que el sector de turismo creció cuando 150.000 turistas dejaron de llegar entre enero y febrero. Te lo ha dicho 2 veces esa cifra. 3 veces lo ha dicho. Sí. No, pero es que es una cifra impresionante, o sea, quiere decir... Casi medio millón. 250.000, 140.000. ¿Y eso en los primeros 2 meses del año? En los primeros 2 meses del año. ¿Y eso cuánto implica? ¿Cuánto dejó de ingresar a la economía dominicana entonces por esa reducción de Bueno, 150.000 entre enero y turistas? febrero, yo no tengo el dato en la cabeza, pero hubo una pérdida de ingresos por parte de la economía dominicana de enero a febrero. Pero además, Zona Franca cayó en un 1%. O sea, estos elementos entran en juego para determinar qué pasó en la economía en febrero. Veamos la cifra, todavía el Banco Central no la da, pero obviamente el sector, la economía comienza a ralentizarse de manera importante. Entonces, cuando la CEPAL dice va a bajar, quiere decir, vamos a estar claros, porque las cifras muchas veces, unas veces se manejan de manera absoluta y otras de manera relativa. La gente dice, porque vamos a crecer un 4.5, sí, pero ¿cuánto crecimos el año pasado? O sea, que estamos bajando. Claro, o sea, porque, por ejemplo, tú, y te pones un titular, creceremos un 4.5, ¿eso es bueno o es malo? ¿Con relación a qué? Exactamente, ¿es bueno? Tú me dices 4, es bueno. Bueno, si tú creciste el año pasado un 2 y ahora crece un 4.5, es bueno. No, el año pasado crecimos... No, es un ejemplo, es un ejemplo. Ahora, si tú creciste 5.1 el año pasado y ahora va a crecer 4.5, no es tan bueno. Vamos a entrar a la política, Profesor, antes de Vamos a entrar a la pasar, política. el tema Barrigol, Ay. usted ahorita mencionó que ha sido uno de los usureros que tiene el gobierno, a quien se le pide préstamo. Al módico 20. Cada rato, entonces. Pero también, últimamente, ellos han estado amenazando con que podrían salir del país por el tema de la presa de Cola, que debe construirla y que no se le ha permitido, sobre todo en la zona de Yamasá y demás. ¿Qué significaría eso para la economía dominicana? Mira, yo no tengo mayor nivel de información sobre el tema. Pero yo puedo darte un concepto de carácter general sobre el sector minero que no tiene solamente que ver con Barrigol, sino todo con el sector minero. Las sociedades, o sea, los países, los pueblos, no se sienten muchas veces contentos con el sector minero porque están haciendo una operación que no ven beneficio. O sea, los pueblos, imagínate tú que buena parte de los ingresos de la Barrigol se hubiesen invertido de manera significativa en Cotuí, en Bonao. O sea, ¿tú crees que la gente de esa provincia no salieran ellos a solicitar que las cosas fueran bien? Claro. Ahora, si ellos no ven los resultados De su oro. de su oro, van a decir, pero espérate, no, déjalo ahí hasta que alguien me dé algo. Entonces, y déjame decirte, no es un juicio de valor respecto a lo que hacen estas autoridades, porque yo soy muy prudente, son todas las autoridades. Es decir, no me vengas tú a decir que Falconbrí saca cualquier cantidad de ferroníquel, de bauxit, de ferroníquel, de allá de Bonao, de Bonao. y la provincia no le beneficie de manera significativa. No es decir, ahora si tú le haces a Bonao, qué sé yo, hasta una segunda planta, como digo yo, tú le puedes hacer de todo. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Muchas veces no son ni de las mineras, ¿eh? Muchas veces son de los mismos gobiernos que prefieren coger el dinero resultante de esa operación para gastarlo en otras cosas, cuando esa población no ve los ingresos que tiene. Va a pasar a la parte política. En estos días estará por aquí, mi querido profesor Toribio, Antonio Florián Peñita. Va a estar aquí como invitado próximamente. ¿Usted tiene candidato a secretario general? Mira,
Yo creo que Peñita ha hecho un buen trabajo, nos llevó, lo cual no quiere decir que los compañeros que han estado aspirando a ese puesto como Dionis y Franklin sean brillantes compañeros. Dionis fue un senador igual que Franklin, de primera, combativo, defensor de la fuerza del pueblo hasta todo. Ese es un tema que, o sea, no está... ¿Por qué es que usted le da tanta brega de decir que usted apoya a Peñita? No, es que no está dentro de mis preocupaciones, me explico yo. O sea, Sí, claro. para el partido, cualquiera que salga me parece bien. Yo entiendo que el compañero Peñita va a ser el secretario general. O sea, va a ser, eso yo lo entiendo, va a ser el secretario general. E insisto, lo cual no quiere decir que Franklin o Odian. Dionis. Dionis Sánchez. o Dionis no sean excelentes secretarios general. Mira, para nosotros, como partido, la prioridad es ganar las elecciones. O sea, es un secretario general, es bueno, una persona que encabece, que dirija las cosas, es bueno, pero para nosotros lo más importante es ganar las elecciones. Claro. Cualquier cosa que sea un obstáculo para ganar las ¿Qué usted está elecciones. haciendo para que la Fuerza del Pueblo gane en el 2028? Mi trabajo. ¿Cuál es? Hoy yo soy titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, yo doy mi participación en la dirección política, mi trabajo. Ahora, si tú me dices cuántos Pero usted sale a buscar compañeros. Exactamente, si tú me dices cuántos compañeros yo estoy buscando, hay gente que hace ese trabajo. Hay gente que hace ese La trabajo. escogencia de Ahora yo sale a buscar Peñita la vislumbra, proyecta, profesor Toribio, Sí. una división. Dice que la escogencia de Peñita va a dividir, va a romper imposible. la unidad, lo interno de la fuerza del pueblo. Es imposible, Imposible. imposible. La fuerza del pueblo no tiene posibilidad de dividirse. Pero hubo mucha revuelo en estos días. Sí, pero óyeme, eso es muy normal. Las aspiraciones de la gente es muy normal y tú aspiras a lo que yo tengo, eso es muy normal, eso es muy humano. O sea, no le demos mayores magnitudes a una cosa de división, no, hombre. ¿Tú sabes por qué no hay división? No hay división porque las posibilidades electorales son muchas. ¿Cómo? Claro, si las posibilidades electorales son pocas, hay división. Ah, pues usted es muy- Sí, claro. O sea, si tú eres un partido chiquito, no sé cuánto, cualquier cosa, tú eres una galleta al que está al lado y ya se divide en dos. O sea, quiere decir. No, pero es un partido grande como es la Fuerza del Pueblo, con opciones creíbles de ser poder en el 2028. La posibilidad de una división, yo no la vislumbro. Mi ¿Cuáles son las experiencia. posibilidades porcentuales de que llegue al poder en el 28 la fuerza del pueblo? Vamos a verlo en este escenario. O sea, nosotros pasamos de ser un partido de un 4% a tener un 29, un 30%. Hoy en día nosotros acabamos de terminar un congreso, un congreso muy exitoso, en el cual se elaboraron muchos argumentos, muchos documentos, los compañeros discutieron. Y estamos, digamos, fortaleciendo la organización para arrancar con fuerza el proceso electoral. Yo veo, o sea, desde mi punto de vista, de que nosotros llevamos el camino de adentro para ganar las elecciones. Pero además tú tienes un partido como el PRM, que no ha sido, hay un alto nivel de desencanto, de mucha gente que votó por el PRM, que entendió que las cosas iban a cambiar. Tú te das cuenta, y no lo digo por las redes sociales, tú te das cuenta, la gente, hay un alto nivel de descontento en la forma en que se están haciendo las cosas, y eso solo beneficia al que está en el segundo lugar, que somos nosotros. Yo quiero hacerle una pregunta. Para cerrar, sobre ya. la candidatura presidencial del Partido Fuerza del Pueblo Claro. para el 2028. La mayoría de los sondeos, de las encuestas que hemos visto, plantean, por ejemplo, al joven Benjamín de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en una elevadísima posición, por encima inclusive de Leonel Fernández. Sí. Y hay quienes dicen que va a haber una confrontación, plantean una confrontación entre Leonel Fernández y Omar Fernández. ¿Cómo va a resolver la Fuerza del Pueblo el tema de la elección de su candidato presidencial para ganar, como dice usted, como asegura usted? Mira, lo primero es, Omar es un aporte importante a la Fuerza del Pueblo y a la candidatura presidencial de Leonel, por una razón sencilla. No hay posibilidad de división. O sea, hay gente,
Y eso siempre me recuerda el caso del barrio donde yo soy de Santiago, de un barrio de Santiago, que cuando nosotros queríamos ver dos perros peleando, le echábamos arena. Arena en los ojos. Entonces hay una serie de gente que quiere echar arena en los ojos, ¿tú me entiendes? Y sucede. No es así. En San Carlos. Porque tú le echas arena a los ojos a los perros, no tan bien, le ponen histéricos, se muerden uno con otro, y a todo que les pase eso. No, hombre, no hay posibilidad, por mucha arena en los ojos que traten de tirar, no hay posibilidad de que haya una separación. Por una cosa sencilla, porque Omar tiene una imagen excelente, muy buena, no sé cuánto, pero él entiende, eso es lo que yo he oído de él, que esta es el tiempo de su papá. Sí, muy bien. Sí. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué pasó? Muchas gracias, profesor Toribio. Gracias. Le vamos a tomar la palabra, vamos a dejar que pasen 3 meses con la decisión del presidente en el día de ayer y lo traeremos por aquí para que usted le traiga su mandaria de nuevo. Sí, y entonces conversamos con usted de nuevo. Está bien, gracias.